esta parte de acá, esta clasificación ya lo vimos varias veces, ¿verdad? Taquiarritmias, frecuencias cardíacas altas. Puede ser una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular, ¿verdad? Ya vimos lo que es taquicardia ventricular, vimos lo que son los bloqueos, fibrilación ventricular. Nos queda ver taquicardias supraventriculares, ¿no? En esta parte de las taquicardias dijimos, cuando tenemos un electrocardiograma con frecuencias altas, lo primero que tenemos que ver es el QRS, ¿verdad? La anchura del QRS. Si es QRS ancho, ventricular; si es QRS angosto, supraventricular, ¿no? Nos queda ver la parte de las taquicardias supraventriculares. Taquicardias de QRS estrecho o taquicardias de QRS angosto. ¿Cuándo decimos que es un QRS estrecho? ¿Cuándo decimos que es un QRS estrecho o angosto? Eso, menor a 120 milisegundos, ¿no? O 0,12 segundos, ¿vale? Entonces, cuando tengamos un electrocardiograma con frecuencias cardíacas altas, lo primero que volteamos a ver es la anchura del QRS. Es un QRS angosto si mide menos de 120 milisegundos, es decir, 3 milímetros, y es un QRS ancho cuando el QRS mide más de 120 milisegundos. Y acá está nuestra clasificación, ¿no? Así lo habíamos clasificado. Electrocardiograma en ritmo de taquicardia, QRS estrecho, QRS ancho. La parte de QRS ancho ya lo vimos. Ahora nos vamos a ir en esta parte de QRS estrecho. Es decir, cuando la frecuencia cardíaca está muy elevado, pero el QRS es estrecho, menos de 120 milisegundos. Y para hacer diagnóstico de estas taquicardias supraventriculares, que son las más frecuentes, obviamente hay muchas más, pero estas son las más frecuentes. Una fibrilación auricular es muy frecuente, un flóter atrial, una taquicardia atrial, taquicardia ectópica de la unión es muy frecuente. Este de acá es una taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular, y esta es una taquicardia por reentrada atrioventricular. Este de acá es la famosa vía accesoria, Wolff-Parkinson-White diagram, es esta de acá. Taquicardia por reentrada atrioventricular. Habíamos comentado que ahí existe una vía accesoria, ¿no? Un cable extra que transmite el impulso de atrioventrículo, ¿verdad? Es este de acá, taquicardia por reentrada atrioventricular. Y este de acá es taquicardia por reentrada en el mismo nodo, que ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, estas son las taquicardias supraventriculares que son de QRS estrecho, que son las más frecuentes. Así como tenemos taquicardias de QRS ancho, que pueden ser supraventriculares, también podemos tener taquicardias de QRS estrecho, que son ventriculares, ¿vale? Entonces, para no cometer esos errores, tenemos acá algoritmos. Solo vamos a seguir este algoritmo nada más. Acá no vamos a aprender criterios. Obviamente, si quisiéramos aprender, hay criterios para fibrilación auricular, hay criterios para flóter auricular, criterios para taquicardia, criterios para taquicardia ectópica de la unión, criterios para taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular, y también existen criterios para taquicardia por reentrada atrioventricular, ¿no? No nos vamos a aprender los criterios, pero sí podemos seguir este algoritmo y llegar al diagnóstico, ¿vale? Entonces, vamos con el algoritmo. Tenemos un QRS estrecho, menos de 120 milisegundos, y luego me pregunto, ¿cómo está el RR? ¿Es un RR regular o irregular? Ahorita vamos a ver los ejemplos. A repetir nuevamente qué es regular y qué es irregular, para que se nos quede de forma definitiva. Si el RR es irregular, tengo un diagnóstico ya, fibrilación auricular. Y si en esta fibrilación auricular veo las ondas F minúscula de fibrilación auricular, ya tengo el diagnóstico. Es una fibrilación auricular. Fíjense, con 3 simples pasos yo llego al diagnóstico de esta arritmia supraventricular, ¿vale? Ahora, la cosa se complica cuando venimos de este otro lado, cuando el RR es regular. Es decir, el intervalo entre RR es muy regular, ahí se nos complica un poco. Entonces, cuando el RR es regular, me pregunto, tenemos una onda P por cada complejo QRS. Si eso es así, a eso llamamos recíproco. P y QRS, recíproco. Cuando existe una onda P
por cada complejo QRS. Ojo que acá la onda P puede estar antes del QRS o después del QRS, pero siempre tiene que ser recíproco, 1 y 1. A eso llamamos reciprocidad, ¿vale? Si eso es así, luego acá, por ejemplo, me pide el intervalo RP. Ya en algún momento lo habíamos medido, el intervalo RP en clase, acá lo vamos a perfeccionar. ¿Qué es el intervalo RP? Así como el nombre lo dice, medir desde la onda R hasta la onda P. Intervalo RP. ¿Es de RP corto o es de RP largo? Si es de RP corto, tenemos estas dos arritmias. Si es de RP largo, puede ser una taquicardia atrial o una taquicardia sinusal. Entonces, acá, ¿qué tenemos que aprender? Primero la reciprocidad, que es muy fácil, una y una, ¿no? Y luego el RP, vamos a ver que hay mucha diferencia entre un RP largo y un RP corto. Es mucha la diferencia. Es fácil de identificar cuándo es un RP corto y un RP largo. Y luego, hasta ahí llegamos, porque acá, por ejemplo, en esta parte de RP corto, estas dos arritmias, el manejo es prácticamente igual, es el mismo, ¿vale? Acá probablemente el diagnóstico, el manejo sea diferente, pero acá es muy fácil. Yo identifico el RP largo y luego te pregunta acá, ¿tu onda P es sinusal o no es sinusal? Si nosotros ya sabemos decir cuándo es un ritmo sinusal, con esos 6 puntos. Entonces acá yo veo los 6 puntos. Si cumple con los 6 puntos, entonces es una taquicardia sinusal. Si no cumple con alguno de los puntos que nosotros ya conocemos para decir cuándo es un ritmo sinusal, entonces será una taquicardia atrial, ¿vale? Ahora, si después del RR, que ya vi que es regular, de este lado yo tengo más QRS que PES, ¿no? PES menos que QRS. Tengo muchos QRS y pocas PES. Puedo tener 2 QRS por cada onda P, 3 QRS por cada onda P, hasta 4 QRS por cada onda P. Si es así, taquicardia ectópica de la unión. Si en ese trazo de electrocardiograma yo veo más QRS que PES, es taquicardia ectópica de la unión. Así de simple. Ahora, de este otro lado, si yo tengo al revés, más PES que QRS, puedo tener 2 ondas PES por cada QRS, o 3 ondas PES por cada QRS, o 4 ondas PES por cada QRS. Si eso es así, entonces acá tengo que buscar las ondas F mayúscula de Flotter. Y estos son ondas en dientes de sierra. Ahorita lo vamos a aprender cómo se ve una onda F mayúscula de Flotter. Si yo veo las ondas F mayúscula de Flotter, mi diagnóstico es un Flotter auricular, un Flotter atrial, ¿vale? Ahora, si no veo las ondas F mayúscula de Flotter, entonces mi diagnóstico será una taquicardia atrial. Fíjense, son pocas arritmias las que vamos a ver: fibrilación auricular, Flotter atrial, taquicardia atrial, taquicardia sinusal, taquicardia por reentrada atrioventricular, taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular y taquicardia ectópica de la unión. Solo siguiendo este algoritmo, ¿vale? Y ahora este algoritmo lo vamos a ir desglosando uno por uno. Cuando decimos, bueno, ya sabemos cuando decimos QRS estrecho, cómo es un RR regular, que ya también lo saben, pero lo vamos a repasar. Cuando hay reciprocidad, cuando hay más QRS que P, cuando hay más PES que QRS. Y cómo medimos sobre todo el RP. ¿Cuánto es un RP largo y un RP corto? Vamos a ver que es súper fácil poder evidenciar cuando un RP es largo y un RP es corto, ¿vale? Entonces, para identificar o para desglosar todo esto, lo vamos a ver esto mismo en 6 puntos, ¿vale? Un análisis del electrocardiograma en ritmo de taquicardia, ¿vale? Entonces, como primer punto, yo veo y debo determinar, ¿es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, sí o no? Para eso solo cuento la frecuencia cardíaca, igual que en la clase previa. De que veíamos un electrocardiograma de QRS y solo teníamos que determinar cuánto de frecuencia cardíaca tiene. Si está por encima de la percentil 95 para la edad, decimos ya es taquicardia. Por ejemplo, en un adulto mayor a 100, ya es taquicardia. Acá, ¿cuánto de frecuencia tiene? Más o menos 300, ¿verdad? Este es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, ¿cierto? Entonces, eso te pide, el primer paso te dice, identifica si tu electrocardiograma está en ritmo de taquicardia, ¿sí o no? Y ustedes lo pueden determinar mediante esto de acá. Por ejemplo, de los recién nacidos de 0 a 7 días,
Lo normal es entre 100 y 160 de frecuencia cardíaca. Será taquicardia cuando la frecuencia es mayor a 160 o 180, ¿verdad? Pero en un adulto o en los jóvenes mayores de 16 años sabemos que es de 60 a 100 lo normal. Más de 100 ya es taquicardia. Entonces en los menores, en la edad pediátrica, podemos guiarnos con esto, que es la referencia de frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad. ¿Vale? Como primer punto, entonces, determinar si mi electrocardiograma está en ritmo de taquicardia, ¿sí o no? El segundo punto, determinar si el QRS es estrecho o es ancho, ¿no? En este trazo de aquí arriba tengo un QRS estrecho y acá abajo tengo, como se ve, un QRS ancho de taquicardia ventricular, ¿no? Y acá te dice, si el QRS es estrecho, es una taquicardia supraventricular en un gran porcentaje. Pero si el QRS es ancho, puede ser taquicardia ventricular, también puede ser una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, ¿recuerdan? ¿No? Acá para determinar o hacer diagnóstico diferencial hemos aprendido los criterios, ¿no? De Brugada, Bereket y todo lo demás, ¿vale? Entonces, en el punto 2, yo solo tengo que determinar, ¿es QRS estrecho o es QRS ancho? Eso es muy fácil, ¿verdad? Me voy al punto 3. El punto 3 me pregunta, ¿el RR es regular o el RR es irregular? Regular, como este de acá, ¿no? Es muy frecuente, muy constante el RR. Si yo mido de acá a acá, más o menos son 5 cuadraditos o un poquito más, casi 6, pero en todos es 5. El intervalo RR acá es muy regular, pero fíjense abajo, es muy irregular. Fíjense acá este RR, acá el RR es mucho más largo, ¿verdad? Esto es irregular y esto es regular. A eso hace referencia el algoritmo. Fíjense, el algoritmo nos pregunta, ¿está en ritmo de taquicardia, sí o no? Ya sabemos responder. ¿El QRS es estrecho o es ancho? Ya lo sabemos responder. ¿El RR es regular o irregular? Estamos desglosando esto de acá. ¿Cuándo decir regular y cuándo decir irregular? Y acá está muy fácil, ¿verdad? RR regular, RR irregular. Ojo que ambos, por ejemplo, acá son de QRS estrecho. Esto es regular y esto es irregular, ¿no? El punto 4, decíamos la reciprocidad. Tener un QRS y una onda P. O sea, una y una, ¿no? Que vayan juntos, pues, ¿no? Que vayan en pareja. Cada complejo QRS con su onda P. Ojo que cuando tenemos taquicardia, la onda P puede ir posterior al QRS, no siempre ir antes del QRS. La onda P puede ir después del QRS, no siempre la onda P en taquicardia va antes del QRS. Entonces, fíjense acá justamente, fíjense acá, la onda P va posterior al complejo QRS. Fíjense, tengo el complejo QRS, termina la onda S y tengo una onda P. Y en todos QRS la onda P está posterior al complejo QRS. Fíjense, cuando termina el complejo QRS hay una pequeña muestra. Pero en todos, acá tengo QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P. Es recíproco, es una y una. Ojo que acá la onda P puede estar adelante, tener una onda P, QRS, P, QRS. Recíproco, una y una, ¿no? ¿Cuándo decimos que no es recíproco? Cuando veo más QRS que P, como esto de acá, por ejemplo, fíjense, QRS, acá tengo una onda P, QRS. Acá no tengo onda P, solo tengo QRS. Acá tengo P, QRS. Fíjense, en este trazo de acá tengo, las flechitas están identificando la onda P. ¿Cuántas P's tengo? 5. ¿Y cuántos complejos QRS tengo? Más o menos 10. Entonces acá, por ejemplo, no es recíproco. ¿Por qué no es recíproco? Porque tengo más QRS que P, ¿vale? Acá abajo lo mismo. Esta es una taquicardia, un trazo de taquicardia ventricular. Pero esto es el QRS y acá tengo una onda P. Y no en todos, fíjense, acá tengo una onda P, acá tengo otra onda P, acá otra onda P, acá. Hay muy pocas P's, pero hay más QRS. A eso también le llamábamos disociación, ¿recuerdan? Disociación atrioventricular, cuando tenemos más QRS que P. O al revés, podemos tener más P's que QRS. Fíjense acá, en este trazo de acá, una onda P, dos ondas P es un complejo QRS. Una onda P, dos ondas P es un complejo QRS.
Acá es al revés, tengo más P's que QRS. También es no recíproco, también es una forma de disociación. La reciprocidad o la no reciprocidad es lo mismo que decir si es recíproco o no, es lo mismo que decir si existe o no esto de la disociación. No recíproco es disociación, que no va uno y uno, ¿no? Recíproco es cuando hay una y una. Un complejo QRS con onda P, siempre van juntos. La onda P adelante o detrás, pero siempre van juntos. No recíproco cuando tengo más QRS que P's o más P's que QRS, ¿vale? Eso es no recíproco. Y eso es lo que me pide el algoritmo. Ver qué estoy viendo en el electrocardiograma. ¿Hay reciprocidad o no hay reciprocidad? Y luego continuamos con nuestro algoritmo. El punto 5 te dice el RP corto o RP largo, ¿no? Y es muy sencillo. ¿Cómo mido yo el RP? El intervalo RP. Desde donde empieza la onda R hasta el inicio de la onda P. Ese es mi intervalo RP. Por ejemplo, acá es un RP corto. ¿Por qué? Fíjense, acá empieza mi onda P, mi onda R, perdóname, esa es mi onda R, y la onda P está acá. Si yo mido mi RP, va a ser de acá, acá es súper cortito. RP corto. En cambio acá, fíjense, este es RP largo. Acá está mi onda R y mi onda P está acá. Entonces mi RP va a ser de acá hasta acá. RP largo. ¿Se entiende? Otra vez. Fíjense acá, en este trazo de acá arriba, mi onda P está después del complejo QRS. Entonces, si yo quiero medir el intervalo RP, lo voy a medir acá. Acá está empezando mi onda R y es hasta acá. Acá está mi onda P. Es de RP corto. En cambio, acá abajo, fíjense, acá está empezando mi onda R y mi onda P está hasta acá. Esto es RP largo. ¿Sí se entiende? ¿Sí, verdad? Entonces, una parte del algoritmo me pregunta eso. ¿Cómo está el intervalo RP? ¿Es de RP corto o es de RP largo? El RP siempre va a ser corto cuando la onda P está posterior al QRS, ¿no? Y el RP siempre va a ser largo cuando la onda P está adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero medir el intervalo RP, viene de acá